Buenos días a todos, sean bienvenidos. Un gusto volver a estar aquí ante ustedes con la ayuda de Dios. Qué bonitos cantos, ¿no? Qué bonita alabanza a nuestro Señor. La verdad es que Dios empieza a hablarnos, nos empieza a ministrar desde los cantos, empieza a preparar nuestros corazones para con Él. Es importante que el día de hoy, el día de reposo, me refiero a los días domingos, cuando nos juntamos a alabar a Dios, a escuchar su palabra, pues nos preparemos con tiempo, preparemos nuestro corazón para venir a entender las grandes verdades que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En la cultura judía, el día de reposo es todo un evento, es toda una celebración que se prepara desde el primer día hasta el último para hacer algo conmemorativo de ese día de reposo, y eso es cada 8 días, ¿no? Porque en el día de reposo es cuando precisamente ellos saben que Dios descansó de su obra. Y dice la Escritura que no porque Jesús estuviera cansado, sino por causa nuestra, porque nosotros necesitamos descansar. Nosotros necesitamos parar toda nuestra obra. 6 días tenemos para hacer nuestra obra, y el 7º día descansar en Cristo, descansar escuchando la palabra de Dios, descansar alabando a nuestro Señor, descansar de todas las angustias, estrés, preocupaciones, y dejárselo en las manos de nuestro Señor, porque Él lo puede todo, ¿sí o no? Él es todopoderoso. Entonces ellos celebran el día de reposo haciéndolo todo un evento, y nosotros debemos hacer lo mismo, ¿sí? Es importante que nos preparemos desde un día antes, que nos acostemos temprano para estar frescos el día de hoy, ¿sí? Hay muchas anécdotas en la historia del cristianismo donde, por ejemplo, en China, pues tienen que hacer hasta lo imposible para reunirse, porque están en un gobierno comunista, un gobierno que es ateo y que va en contra de toda religión, principalmente del cristianismo. Entonces, ¿qué hacen los hermanos allá en China? Tienen que ingeniárselas para buscar lugares para reunirse. Tienen que buscar el tiempo para reunirse. También hay una anécdota, los hermanos en Rusia, allá tienen que caminar 6 horas en medio de la intemperie para poder llegar a una reunión. Y no vamos lejos, aquí en nuestro país, en las comunidades que están en la sierra, en todas las comunidades no hay quien predique la palabra, entonces tienen que ir de una comunidad a otra y caminar entre la sierra, caminar entre peligros, caminar entre lluvia, sol, pero algo los mueve, y es el hambre de Cristo, es el hambre de conocer la voluntad de Dios, es el hambre de saber qué tiene hoy Dios para mí, y también es el hambre de convivir con gente que tiene la misma necesidad que yo, ¿sí? Entonces, que eso nos motive para atesorar nuestras reuniones, para llegar temprano, para llegar con la expectativa de que ¿qué me va a hablar Dios hoy? Para alabar a Dios. Él es digno de todo esfuerzo que hagamos, ¿sí o no? Él se lo merece. Entonces, vamos a esforzarnos. No es fácil, y primeramente yo lo digo por mí, porque ahorita qué rico estaría que yo estuviera en cama, ¿verdad? Con este frío bien tapadito, ¿verdad? Pero no, Dios me transformó y vale la pena el esfuerzo. Vale la pena esforzarnos y estar aquí para escuchar las grandes verdades que tiene Dios para nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias te damos porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias por traernos, Señor, porque quizás, Padre, muchos de nosotros no queríamos ni venir ni teníamos ganas, Señor, pero en tu misericordia pusiste el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Gracias por traernos, Señor. Padre, queremos escucharte a ti, Señor.
No queremos escuchar al hombre, queremos escucharte a ti, Señor. Háblanos a cada uno, Señor, conforme a la necesidad, Señor, de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Pues vamos a retomar el tema que quedó inconcluso el domingo pasado. El tema fue y es el día de hoy las funciones de Jesús. Y estábamos aprendiendo, todos sabemos que Jesús vino a esta tierra, todos sabemos que Jesús lo que hizo, lo que vino a hacer por cada uno de nosotros, pero es importante puntualizar lo que hizo, qué función tuvo y tiene aún Jesús, para que podamos entender con mayor amplitud la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si con la ayuda de Dios lo entendemos, pues vamos a poder entender más a Jesús y podemos tener con mayor probabilidad un corazón agradecido por todo lo que vino a hacer por nosotros. Entonces, hace 8 días vimos 3 puntos o 3 funciones que realizó Jesús en esta tierra y que aún sigue realizando. El punto número 1 que vimos es Jesús como servidor y leímos algunos textos cómo Jesús vino a servir, siendo rey, sin ninguna necesidad, siendo Dios, vino, se hizo hombre y te vino a servir a ti y a mí. Nos vino a servir a los humanos, a los hombres. Y lo más, por decirlo de alguna manera, lo más delicado de todo esto es cómo le correspondemos a Él con este servicio. Muchas veces hay ingratitud en nuestros corazones y se nos olvida que Él sin ninguna necesidad vino y se deshizo de todo lo que tenía en el cielo, de todo su reino, para venir a servirte y a servirme. Entonces, platicábamos que qué importante es que entendamos que si Él siendo rey se hizo servidor, pues con cuánta mayor razón nosotros debemos de servir a nuestro prójimo, debemos de servir a nuestro Señor Jesucristo. También vimos que otra de las funciones de Jesús fue el ser salvador. Él vino a salvar, Él vino a buscar lo que estaba perdido. Él te vino a buscar a ti y a mí, nos vino a buscar a todos. De la misma manera, sin ninguna necesidad, dejando todo en su reino, vino a buscarte. Todo eso debe producir naturalmente en nosotros por lo menos gratitud. Considera estos puntos, que ese es el objetivo, que tú medites y reflexiones en cada uno de estos puntos y no tengamos solamente como un concepto en nuestra mente que Jesús vino a morir por nosotros. Eso es lo principal, ¿sí? Pero también tuvo otras funciones muy importantes y eso nos puede llevar a ser más agradecidos con nuestro Señor. Y también por último vimos en el punto 3 a Jesús como Redentor. Y entendíamos que redimir significa comprar o volver a comprar lo que era de Él. Él como nuestro creador es nuestro dueño, pero en algún momento nos desviamos, le dijimos, quizás no con palabras, sino con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestras decisiones, le dijimos, no te necesito, déjame vivir mi vida. Entonces viene Dios y viene con esa intención de volver a recuperar, de volver a comprar y a un precio muy importante, con su vida, con su sangre, aquello que era suyo, aquello que Él hizo. Entendimos también que Él es nuestro Redentor. Nos compró, nos volvió a comprar a todos aquellos que hemos tomado la decisión de seguirle. Y te quiere comprar a ti, te quiere redimir a ti que estás aquí, a ti que es quizás la primera vez que vienes, a ti que has estado aquí durante mucho tiempo y no has tomado decisiones, a ti quiere volver a comprarte, para que seas suyo, de su redil, de sus ovejas. Y hoy vamos a seguir con esos puntos y vamos a ver ahora a Jesús como abogado. Jesús como abogado, y vamos
por favor, al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, por favor. Primera de Juan 2, 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vuelvo a repetir: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí entendemos que tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. Otra de las funciones de Jesús es que es un abogado. ¿Y qué hace un abogado? Defiende. Le expones tu causa y él te defiende ante un juez. ¿Sí? Pero también, algo bien importante, es que te defiende ante un acusador. Alguien que te está acusando. Alguien que está diciendo: Juanito es un pecador. Pedro es el peor de todos. Esther es la peor mujer. Ahí tenemos a un acusador que está acusándonos día y noche. Satanás, el diablo. Y nos acusa sin razón o con razón. Nos acusa con toda la razón porque somos pecadores. Porque el humano peca. Y entonces el diablo lo sabe y está acusándonos todo el tiempo, todo el tiempo. Pero por el otro lado, Jesucristo está defendiéndonos ante el Padre. Este es un punto muy importante, porque a lo largo de toda la Escritura entendemos que lo único que nos aparta de Dios es el pecado. ¿Sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entendemos que Dios nos pide, nos dice, nos invita a que caminamos rectamente, sin pecado, que nos abstengamos de pecar. Y en este versículo que acabamos de leer, vuelvo a repetir, 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí está un mandamiento: no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra habla que lo que condena a Dios es la práctica del pecado. El pecado se practica, ¿sí? Si tú eres mentiroso y hoy mientes y mañana mientes y pasado mientes y mientes todos los días, tú estás en una práctica del pecado, ¿no? Si tú dices malas palabras todos los días de tu vida, tú practicas ese pecado. Y cuando viene Jesucristo y nos perdona, cuando Él viene y nos limpia de la maldad después de habernos arrepentido, entonces empezamos a caminar rectamente, empezamos a caminar limpiamente, puramente, empezamos a caminar en santidad, o sea, sin pecar. Ya no hay una práctica del pecado. Y eso solamente lo podemos hacer con Jesucristo en nuestras vidas, que es el que nos da el poder de no pecar. Por eso es tan importante el arrepentimiento, porque es el primer paso para que seas limpio, para que seas lavado. Y después Jesucristo siendo el Señor de tu vida. Y entonces empiezas a caminar rectamente. Si mentías, ya no mientes. Si decías malas palabras, ya no las dices. Si adulterabas, ya no adulteras. Si robabas, ya no robas. Si tenías ídolos, ya no los tienes. Pero dice la Escritura: pero si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere en algún momento. Hay que entender algo: nosotros no somos perfectos. Perfecto solamente Dios. Pero Dios te dice: no practiques el pecado. Eso sí está a nuestro alcance.
el tomar decisiones para no pecar, el tomar decisiones para escoger lo bueno y no lo malo, el tomar decisiones para vivir por Cristo Jesús y no por el diablo. Eso sí está en nuestro poder hacerlo. Pero si en algún momento pecaras, no ya como una práctica, sino que tú vas en santidad, sino que tú estás apartado del mundo, pero llegaste a caer por lo que tú quieras. Quizás dejaste de leer tu Biblia, quizás dejaste de orar, quizás estabas enfermo, porque también el diablo aprovecha nuestras debilidades. Quizás estabas estresado, quizás estabas angustiado y cometes un pecado. Y en ese momento dice que tenemos un abogado para con Dios. Entonces, si llego yo a pecar, yo tengo que ir ante Dios, postrarme de rodillas y decirle: perdóname, Señor, he pecado, límpiame. Y entonces, por fe, Dios me perdona. Y es bien importante que entendamos que es por fe, porque no pasa algo mágico en nuestras vidas, de manera que Jesús venga y te diga: estás perdonado. Ya lo dice la Escritura, y lo que dice la Escritura hay que creerlo. Eso es la fe. Y la Escritura dice que el que se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Sí o no? Entonces es por fe. Y entonces voy con Dios y le pido perdón, me arrepiento y sigo mi camino en santidad, en pureza y apartado del pecado. Es una función muy importante de Jesús, el que está intercediendo por nosotros, el que es el abogado más confiable y más seguro, porque lamentablemente vivimos en una sociedad corrupta, en una sociedad perversa, donde tú vas y necesitas un abogado, necesitas buscar un buen abogado, un abogado confiable, porque muchos abogados se venden, se corrompen. Pero en Cristo Jesús tenemos al único abogado que es incorruptible, que no se va a vender y que siempre va a interceder por ti. Imagínate que pecaste, le pides perdón a Dios y Jesús está delante del Padre, le está diciendo: Padre, perdónalo. Padre, perdónalo. Mira, ya te pidió perdón. Padre, yo ya pagué su pecado. Mira mis manos. Mira mis pies. Lo que él debía pagar, yo ya lo pagué, Señor. Perdónalo. Qué hermosa función de Jesús. Qué hermosa función de nuestro Señor Jesucristo. Porque a pesar de haber venido y de haber sufrido todo lo que sufrió a causa del pecado y la maldad en esta tierra, sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Sigue dando la cara por ti y por mí. Sigue enseñándole al Padre las marcas de su sufrimiento, que significa el pago del pecado, el tuyo y el mío. Es una de las funciones más preciosas, y podemos decir que hay unas más que otras, de Jesús. Porque imagínate que no tuviéramos perdón. Imagínate que solamente Dios viene y nos salva, nos limpia y hasta ahí. Y si volvemos a pecar ya no hay perdón. Estuviéramos condenados todos. Pero hay una esperanza que Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús está ante el Padre pidiéndole por ti y por mí. Entonces, el ministerio de Jesús no ha acabado. El ministerio de Jesús está todavía vigente y en el cielo, junto al Padre, exponiendo tu causa, exponiendo tu debilidad, exponiendo tu humanidad y diciéndole al Padre: perdónalo. Y cuando Él fue crucificado,
Y cuando Él estaba en la cruz, dijo esas palabras tan hermosas: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y esa es una realidad, no sabemos lo que hacemos, porque si supiéramos, no volveríamos a pecar. Si tú estás consciente de lo que Jesús hizo por ti, y lo hemos hablado muchas veces en este púlpito, si tú sabes lo que Jesús hizo por ti, si tú sabes lo que padeció por ti, entonces la consecuencia natural, el sentimiento natural es la gratitud. Y por gratitud a mi Señor no vuelvo a pecar, porque lo lastimaron por mí, porque lo flagelaron por mí, porque le deshicieron su carne por mí, por el pecado. Y yo ya no quiero que vuelva a pasar eso. Yo ya no quiero que Jesús vuelva a pasar eso. Y ya no será posible, ya no es así. Él sufrió solamente una vez. Pero por gratitud yo ya no quiero. Ya no quiero lastimar a mi Señor. Ya no quiero volver a pecar contra Él. Y entonces me guardo. Porque vuelvo a repetir, el pecado es voluntario. Entonces, si a mí Dios me sacó del alcoholismo, entonces yo me tengo que guardar de eso. Entonces yo no voy a ir a una fiesta donde corre el alcohol, porque sé que de ahí me sacó el Señor. Y me tengo que guardar porque me conozco. Es importante que te conozcas, porque si tú no te conoces, entonces vas a volver a caer de donde te sacó el Señor. ¿Sí? Si yo era dado al chisme, pues entonces yo me tengo que guardar de eso y no tengo que andar de casa en casa. Me tengo que dedicar a lo que Dios me puso a hacer. Entonces, está en nosotros el guardarnos, para que si en algún momento yo cayere, entonces yo confío en Cristo Jesús que está intercediendo por mí. Y esto es importante diferenciarlo de un verdadero arrepentimiento a un remordimiento. Porque un remordimiento solamente lo siento, pequé, ya le fallé a Dios, ¿no? Me arrepiento, le pido perdón, pero después se me olvida. Ya descansé, ya me liberé, ya le pedí perdón a Dios y vuelvo a mi vida como si no hubiera pasado nada y vuelvo a pecar. Y vuelvo a pecar y vuelvo otra vez a practicar el pecado. Entonces no hubo en mí un arrepentimiento, hubo un remordimiento nada más. Y el remordimiento no me sirve. Lo que sirve delante de los ojos de Dios es el arrepentimiento, que significa cambio de vida, cambio de mentalidad. Por eso es tan importante que nos guardemos, porque cuando te arrepentiste, tu mentalidad ya cambió. Entonces, si el pecado está ahí, yo voy para allá. Si el pecado está ahí y yo tengo que pasar por ahí, pues le doy la vuelta para no pasar por ahí. Eso es guardarse. Y eso es lo que Dios nos pide. Y entonces sí, si en algún momento pecare, abogado tengo para con el Padre. Es importante entender que las consecuencias del pecado en la vida del hombre no son pocas. Las consecuencias del pecado en la vida del hombre son trágicas. Y si no te arrepientes, son mortales. Primero, espiritualmente, y después, eternamente y para siempre. Entonces, es importante entenderlo para vivir recta, pura y santamente. Y que si tú no eres cristiano y estás aquí por primera vez, o ya llevas mucho tiempo reuniéndote y no has tomado decisiones, es importante que las tomes, ¿no? Y es lo que se te dice cada 8 días. Y es lo que se te dice, ¿por qué? Porque no
eres dueño de tu vida y no sabemos cómo ni cuándo vamos a morir. Dios nos instruye por medio de su palabra para que vivamos una vida santa y pura, una vida sin practicar el pecado. Romanos 8:34, por favor. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a condenar? Dios. ¿Quién está intercediendo por nosotros? Jesús. Y seremos condenados por nuestras acciones, no por Dios, sino por nuestra vida y todo lo que hicimos en esta tierra. Eso es lo que nos va a llevar a un lado o al otro. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, no hay nadie más. Nadie más tiene esa función de Jesús de interceder, de ser tu abogado, de pelear tu causa, de defenderte. Nadie más. ¿Sí? Entonces, por medio de este versículo entendemos que todos los santos que hay en la religión católica, por ejemplo, la guadalupana, el San Juditas y tantos santos, no son intercesores. Fueron hombres como tú y como yo, que ya están ante el Señor, que ya fueron juzgados, que solamente Dios sabe si están ante Él o no. Pero no interceden por ti. Solamente Jesús es el que tiene ese título. Solamente Jesús es el que tiene esa función, el de ser abogado. Entonces, ante Él hemos de ir, si queremos ser perdonados. Y ante Él, porque es el único que ha muerto y nadie más lo hará, por tu pecado, por tu maldad. Él es el que ha pagado ese gran precio que te tocaba pagar a ti y a mí. Nadie más tiene ese título. Solamente Jesús es nuestro abogado. El siguiente punto, otra de las funciones de Jesús en esta tierra, es el ejemplo. Jesús como ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. No hay más. ¿A quién vamos a imitar? ¿Al que está enfrente? ¿Al predicador? ¿Al pastor? ¿Al ministro? ¿Al hermano o la hermana que veamos nosotros muy espiritual? ¿A quién vamos a imitar? ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 15, dice, Juan 13, 15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vuelvo a repetir, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos está diciendo que nuestro ejemplo a seguir es Él. Nuestro molde de vida es Él. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús nos vino a hacer el bien. Jesús nos vino a servir.
Jesús nos vino a perdonar. Jesús nos vino a tener misericordia y a darnos misericordia. Jesús vino a interceder por nosotros. Jesús vino a limpiarnos. Pues es eso lo que tenemos que hacer con nuestro prójimo. ¿O no dice así el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú te amas mucho, con ese mismo amor tienes que amar a tu prójimo. Es decir, a quien esté a tu lado, al más próximo. Si estás en tu casa, pues es tu familia. Pero si estás en tu trabajo, son los de tu trabajo a los que tienes que amar. Y si vas en el metro, si vas en el transporte, son los mismos que son tus prójimos, tus próximos, a los que tienes que darle ejemplo de amor, de misericordia, de perdón, de servicio, de humildad. Dios no se equivoca. La palabra de Dios fue dada, valga la redundancia, por Dios por amor a ti. Porque estas son las instrucciones de vida para llegar al reino de los cielos. Y Él no se equivoca al decir que lo imitemos, porque todas estas cosas que vino a hacer Jesús te son útiles a ti para que tengas una buena convivencia con tus semejantes, con tus prójimos, para que tengas una buena convivencia con tu familia, en tu ambiente, ahí donde te desarrolles, en tu trabajo, en tu escuela si estudias, con tus vecinos, con tus parientes, con tus familiares, en todo lugar. Es importante que seamos imitadores de Cristo. Y a veces aguantamos muy poquito. A veces nuestra paciencia está así. Y entonces explotamos cuando nos hacen algo. Pero se nos olvida lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuánto aguantó y cuánto soportó. Por ti y por mí. Lo humillaron, le pegaron, lo escupieron, le arrancaron la barba, lo patearon, lo traspasaron, le llagaron toda su piel, lo coronaron con una corona de espinas, lo crucificaron y dice la Escritura que Él cayó. No dijo nada, soportó. Y a veces nuestra paciencia es limitadísima y explotamos con lo mínimo que nos hagan. ¿Por qué? Porque nos preocupa mucho lo que nos hagan. Porque no nos hemos desprendido de nuestro yo. Porque me duele mucho el que no me tomen en cuenta. Porque me duele mucho el que no me inviten a algún lado. El que me griten. El que me hagan algo. Me duele mucho. Pero a Jesús no le habrá dolido todo lo que le hicieron. Claro que sí. Y no dijo nada. Lo soportó. Por ti y por mí. Y ese es el ejemplo que Jesús quiere que tomemos de Él. Jesús en cada situación complicada, en cada situación donde Él se llenaba de angustia, nos dio un ejemplo muy claro. Se apartaba y acudía al Padre. Jesús mismo nos dio el ejemplo de qué hacer en esas situaciones. Y a veces creemos que no hay salida, creemos que no hay escapatoria, creemos que no vamos a salir de una situación o de otra, pero se nos olvida lo más importante, que lo imposible lo hace Dios. Y se agrada que tú se lo pidas. Se agrada que tú se lo pidas porque eso demuestra humildad, eso demuestra que no podemos y que necesitamos a Dios. Jesús nos dio ejemplo de todo, cómo comportarnos, cómo convivir, cómo perdonar, cómo animar, cómo vivir en esta tierra. Hace 8 días decíamos, ¿Jesús fue tentado? Sí, dice la Escritura que fue tentado en todo, para darnos ejemplo, para decirnos y darnos a entender que no hay tentación más fuerte que Él. Y también veíamos que hay una tentación de la cual nos dice que tenemos que huir, y es de la tentación sexual.
Cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le dice ponte a orar, no le dice ponte de rodillas y clama a Dios, le dice huye, ponte a salvo. Y ya salvo, entonces ahí sí, ora por ti, ve al Padre, pídele fuerza, pero ya huiste de esa tentación muy fuerte, muy poderosa, porque el Dios de este mundo, aparte del dinero, también es el sexo. Entonces, Jesús nos vino a dar ejemplo de que se puede, vivir como Él pide que se viva, porque también veíamos hace 8 días que si Él nos pide cosas imposibles, si Él nos dice vive así y resulta que es imposible, entonces estamos ante un Dios injusto, ante un Dios cruel que nos pide cosas que no se puede hacer. Pero sí se puede, y por eso nos dice, aléjate, ama, perdona, no tomes en cuenta tanto tu ser, ama a tu prójimo. Ese es el ejemplo que nos vino a dar Jesús. Otro ejemplo que nos vino a dar es que siendo rey, dejó todo. Dejó su trono, dejó su reino, dejó la alabanza de todos los seres celestiales y se vino a padecer por ti y por mí. Y a veces nosotros atesoramos mucho lo material. A veces nosotros nos cuesta mucho desprendernos de lo material. Y Jesús nos vino a dar precisamente ejemplo de eso. No vale la pena nada en este mundo donde todo va a ser corroído, dice la Escritura. Entonces, ¿lo material es importante? Sí. ¿Para vivir? Sí. Pero lo malo es cuando lo empezamos a atesorar, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, dice la Escritura. Entonces dice que con sustento y abrigo estemos conformes. Pero este mundo te enseña a no ser conformista. Este mundo te enseña a tener más y superarte y no conformarte, sino que tienes más y quieres más y más y más. Cuando Jesús te dice, estate tranquilo con sustento y abrigo. ¿Para qué estamos batallando en tener más y más y más? Que nos lleva a un estrés, nos lleva a una angustia, nos lleva a la ambición, nos lleva a todo lo malo, nos lleva a un afán, porque aparte no tenemos el dinero, y si lo tienes, qué bueno, pero si no tienes el dinero te lleva a endeudarte, y a endeudarte y a endeudarte. Y entonces tu afán y tu estrés y tu angustia crece, porque ahora tienes que pagar y cubrir intereses. Entonces Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros en querer más y más y más. Cuando Jesús nos vino a dar ejemplo de humildad, de sencillez, de conformismo, no un conformismo como el mundo dice, sino estar conforme con lo que el Padre le dio. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, estar conformes con lo que Dios nos ha dado. Y no estar ansiosos, no estar afanados con tener más y más, porque ese afán muy probablemente nos aleja de Dios. Y aparte nos va a enfermar. Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Está hablando el apóstol Pablo, les está hablando a los corintios. Entonces aquí el apóstol le dice a los corintios, imítenme. Hace rato les decía, ¿vamos a imitar al pastor? ¿Vamos a imitar al predicador? ¿Vamos a imitar a los ministros? Hay que imitar a Jesús.
Pero si ese pastor me da buen testimonio, si ese pastor o ese ministro o esa persona que está al frente me da buen testimonio de vida, y yo lo conozco cómo vive, veo su familia, veo los frutos en su familia, veo cómo se conduce delante de la iglesia, veo cómo se conduce con los amigos, con los familiares. Si ese pastor me da buen ejemplo, entonces, dice Pablo, imítame. Imítame. ¿En qué? En todo lo que yo imito de Cristo. Esa es la clave para no idolatrar al hombre. Porque el hombre falla. El hombre peca, se equivoca. Pero Jesús nunca. Entonces Pablo le dijo a los corintios, imítenme, porque yo soy un imitador de Cristo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, refiriéndose a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, porque hablan verdad, hablan la palabra de Dios, son maestros en la palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos instruyen, pero no lo viven. Ellos te dicen, sigue a Dios, sigue sus mandamientos, no peques, pero son los pecadores. No viven la Escritura. Y el mismo Jesús le dijo, hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Sin embargo, el apóstol Pablo, viviendo en santidad y viendo toda la iglesia los frutos que él tenía, se atrevió a decir, imítenme a mí, pero imítenme en lo que yo imito a Jesús, en lo bueno que yo haga, en el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida. En eso, imítenme. Vuelvo a repetir, como Jesús dijo de los fariseos. Entonces, Jesús es el mejor ejemplo que tenemos. No hay mejor ejemplo. No hay un ser humano que haya muerto por ti, o quizás que muera por ti. Y si lo hubiere, ese humano no hizo lo que Jesús ha hecho. No tiene el poder de limpiarte de los pecados. Porque quizás como padre, si puedas morir por tu hijo, si puedas dar la vida por tu hijo. Pero es algo muy diferente lo que Jesús hizo por nosotros. Porque aún esa buena acción de dar la vida por tu hijo, si no estás en santidad y no estás bien delante de Dios, no te va a alcanzar para entrar al reino de los cielos. Porque hiciste una buena acción, pero no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Entonces, el mejor ejemplo a seguir se llama Jesús. Otro punto, otra de las funciones que tenía Jesús y que tiene todavía es Jesús, el buen pastor. Juan 10, por favor, vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vuelvo a repetir, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús también vino a pastorearnos. ¿Cuál es un pastor? ¿Qué es un pastor? La figura más sencilla, la ilustración más sencilla de un pastor es esa. Una persona guiando a un rebaño, a una manada de ovejas. Entonces, tomando esa figura, esa ilustración, podemos entender mejor lo que es ser un pastor. ¿Sí? Pastor es la persona que va al frente de un grupo de ovejas. Y es bien importante entender la figura de una oveja.
Una oveja es un animalito muy dócil. Es un animalito que se deja guiar. Es un animalito que escucha al pastor y lo sigue. Pero dentro de ese rebaño también hay otro tipo de animalitos, los cabritos. Y el pastor va al frente, ovejas y cabritos. La diferencia entre un cabrito y una oveja, la oveja es dócil, el cabrito no hace caso. El cabrito anda brincoteando de un lado para otro, anda corriendo de un lado para otro y no se sujeta al pastor. El pastor tiene la función de buscar comida para el rebaño. Entonces busca los mejores pastos, aunque estén lejos esos pastos, él los guía y todas las ovejitas van detrás de él, ¿sí? Porque el pastor ya vio dónde están esos pastos y allá las dirige. Pero el cabrito dice, no, aquí hay comida, mejor voy a comer esto. O voy a comer un poquito en lo que llegamos a donde nos lleva el pastor. Y entonces el cabrito no se sujeta y está comiendo y comiendo, brincoteando de un lado para el otro. ¿Y sabes qué? El cabrito muchas veces come basura. No es selectivo con el alimento. Come cualquier cosa. Esa es la figura de una persona que no se sujeta. Dice la Escritura que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Entonces podemos entender que en una congregación de cristianos hay trigo y hay cizaña. Cuídate de no ser cizaña. Hay que cuidarnos de no ser cizaña. Pero también entendemos que hay ovejas y hay cabritos, ¿sí? El buen pastor vino a pastorearnos. Pero solamente las ovejas lo van a seguir. Van a estar atentos a su llamado, a su voz. El pastor tiene la figura de un cayado, que es una vara. ¿Sabes para qué lo ocupa? Entre otras cosas, es para pegar. Y va pegando en el piso para que las ovejas lo escuchen, para que las ovejas sigan ese sonido, ¿sí? Otra de las funciones del cayado es agarrar a una oveja, cuando se está desviando, ¿no? Pero las ovejas siguen la voz del maestro, la voz del pastor. Entonces, si estamos en una congregación, es importante seguir al pastor, siempre y cuando ese pastor esté bajo la voluntad de Dios. Si tú estás en este lugar y escuchas una herejía, córrele de aquí. Si tú vas a otro lugar y escuchas herejías o cosas que no están en la Biblia, corre y salte de ahí, ¿sí? Porque es tu responsabilidad saber y entender lo que dice la Escritura para que tú tengas el discernimiento de saber si estás en el lugar correcto o no. Para que tú te vuelvas selectivo en la comida que te dan. Y para que no andes comiendo basura. Me refiero a falsas doctrinas. Me refiero a que no encuentres la llenura con una herejía. Como en semanas pasadas se hablaba de la prosperidad, donde hay un movimiento dentro del cristianismo donde todo es prosperidad y Jesús viene a hacerte próspero económicamente, porque el hijo del rey, y como hijos de rey, tienes que vivir como rey, como hijo del rey. Entonces te llevan a la prosperidad económica. Esa es una herejía, eso no está en la Escritura. Y si tú estás en un lugar como esos, o llegas a caer en un lugar de esos, salte de ahí. Y discierne. Y vuélvete selectivo con lo que vas a comer. Me refiero a la palabra de Dios. No aceptes cualquier cosa.
No aceptes basura, no aceptes falsas doctrinas. Acepta la palabra de Dios, porque eso es tu garantía de estar bajo la voluntad de Dios. Entonces, Jesús, como el único y verdadero pastor, como el pastor de pastores, es al que tenemos que seguir. Es al que tenemos que escuchar. Y aquí Jesús habla por quien Él quiere. Te habla por su palabra, te habla por medio de una predicación, te habla por medio de un hermano, te habla por medio de una alabanza, te habla por medio del impío. Dios utiliza lo que Él quiere para hablar y para llegarte a ti. Pero es responsabilidad tuya entender y discernir la palabra de Dios, de lo que te están diciendo es verdaderamente de Dios y no del hombre. El buen pastor te lleva a los pastos verdes, a donde está lo que te va a nutrir, a lo que te va a hacer crecer, a lo que te va a llevar a los pies de Cristo. Allí te va a llevar el buen pastor, a los pies de Cristo. Y Jesús, como el pastor de pastores, vino por ti. Vino por ti porque vino a buscar lo que se había perdido. Deja las 100 ovejas y se va tras la perdida, aquella que está rebelde, aquella que se va retrasando, aquella que estaba en el camino pero se apartó, aquella que es necio, necia y no ha querido hacer caso. Jesús viene por ti y por mí. Jesús llegó a mi vida de una manera contundente y entonces me doblegó y tuve que seguirlo porque no tuve opción. Dios me acorraló y gracias por lo que hizo en mi vida, porque gracias a eso yo lo busqué. Y quizás tú que estás aquí te está buscando con lazos de amor. Quizás te está invitando a que te acerques a Él de todo corazón, a que te entregues a Él con toda tu vida, con todo tu ser, con toda tu existencia, con todo tu corazón. Y quizás tenga tratos de amor, o quizás estés pasando por tratos fuertes, quizás estés pasando por angustias, por tribulaciones, por enfermedad, por escasez quizás. Pero todo eso, Dios es tan bueno que lo encausa a algo, a que lo busques, a que te entregues, a que entiendas de una vez por todas que el camino es Él. Y aunque el mundo te ofrezca muchísimos caminos, solamente hay uno que te lleva al Padre, solamente hay uno que te lleva al cielo, solamente hay un camino por el cual Él te dice, camina por aquí, y es Jesús. Jesús el buen pastor, Jesús el que te va a llevar a la comida sana, a la comida que nutre. Jesús el que te va a cuidar en ese camino. Jesús que es el que prometió estar contigo hasta el final de los días. Porque a pesar de que nuestros ojos vean que no hay nadie, a pesar de que nuestros oídos no escuchen a nadie, Jesús está ahí. Porque Él lo prometió y nuestros ojos no lo ven, pero mi corazón me dice que está ahí. Él se manifiesta, Él se da a entender, se manifiesta en tu vida de manera que tú sepas que Él está ahí. Jesús, el buen pastor, da su vida por las ovejas. Nadie más lo ha hecho y nadie más lo hará. Y el último punto de esta enseñanza es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Mateo 16, versículo 16, por favor. Mateo 16, 16.
dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vuelvo a repetir. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por influencia del Espíritu Santo, le fue revelado a Pedro quién era Jesús. Jesús, decíamos hace 8 días, 3 años y medio duró su ministerio. Y quizás al final los discípulos entendieron verdaderamente quién era Jesús. Caminaron con Él, vieron sus milagros, escucharon sus palabras, lo tocaron, lo olieron, quizás recibieron un abrazo de Jesús, fueron alimentados por Jesús, pero no entendían quién era Jesús. Lo entendían quizás porque lo consideraban un maestro. Como en el hinduismo hay muchos maestros ascendidos, dicen ellos, personas iluminadas. Quizás los discípulos pensaban que era un profeta, un maestro, un ser superior, pero no les había sido revelado quién era Jesús verdaderamente, el Hijo de Dios. Y de tal manera ignoraban quién era Jesús, que aún cuando Jesús estaba siendo martirizado, cuando empezaban las burlas, cuando empezaba su sufrimiento, cuando empezaban a pegarle, Jesús volteó a ver a Pedro, porque Pedro estaba a cierta distancia. Y con la pura mirada Jesús le recordó a Pedro que lo iba a negar. Y Pedro ya lo había negado. Y cuando vio la mirada de Cristo, ¿qué hizo Pedro? Corrió. Y dice la Escritura que lloró amargamente. Hasta ahí fue revelado quién era Cristo para Pedro. Había pecado contra él, lo había negado y lloró amargamente, se arrepintió. Reconoció quién era Jesús, le fue revelado por el Espíritu quién era y entonces hasta ese momento entendió que era el Hijo de Dios crucificado. Fíjate qué hermoso, pero también fíjate qué tremendo para Pedro. Qué tremendo, porque imaginemos lo que sintió Pedro en ese momento. Sintió que había traicionado a Jesús. Sintió que le había fallado. Y entonces llora amargamente pidiendo perdón a Dios. Y entonces le es revelado quién era Jesús. Cristo, la palabra Cristo, viene de la palabra griega Christos, que significa ungido o elegido. ¿Sí? La palabra Cristo significa ungido o elegido. También la palabra Cristo viene del hebreo, el Mesías, que significa Mesías. Entonces podemos entender que Jesús era el ungido, es el ungido, el elegido, el prometido, la promesa, de lo que hablaron todos los profetas en el Antiguo Testamento, de lo que se venía hablando miles de años antes de Cristo, de la promesa para el pueblo judío. Jesucristo significa entonces Jesús el Mesías, Jesús el ungido, Jesús el que había de venir. Mesías en el judaísmo significa Salvador y Rey descendiente de David, prometido por todos los profetas al pueblo hebreo. En el cristianismo significa Redentor. Y
ya lo habíamos visto, el que compra o el que vuelve a recomprar lo que era suyo, enviado por Dios a salvar la humanidad, el ungido, el enviado. No hay más. No hay otro hombre, ni hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que sea poderoso, que sea Dios, que sea el sacrificio vivo por ti, que se haya sacrificado a sí mismo de una manera espantosa, de una manera cruel, donde Satanás liberó toda su ira sobre una persona. Donde yo me imagino a Satanás diciendo y probando, a ver si es cierto que eres Dios, a ver si es cierto que vienes de parte de Dios, a ver si es cierto que eres hijo de Dios, y entonces alborota a toda la muchedumbre, a todos los religiosos los alborota y empiezan a decir: crucifícalo, 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 a ver si es cierto, a ver si es cierto que eres Dios, a ver si es cierto que eres el ungido, a ver si es cierto que vienes de parte de Dios. Y entonces Satanás descarga toda su ira en esa persona, en la persona de Cristo, que siente y sintió como tú y como yo. A veces nosotros tenemos un dolor de cabeza y sentimos que nos morimos. A veces nos dan las gripas muy fuertes y sentimos que nos morimos y necesitamos descansar. A veces estamos muy cansados y queremos recostarnos. A veces nos lastimamos. No sé si te has cortado a veces con una hoja de papel en un dedo. Es una herida insignificante pero muy dolorosa. Y a veces nosotros nos quejamos por cosas tan insignificantes. Y Jesús dio su vida por ti. Dice la Escritura que su carne era una llaga. Y todos podemos pensar que fueron muchas llagas, porque muchas eran sus laceraciones. Pero por eso mismo, porque fueron tantas las llagas, que llegó a ser solo una llaga, toda su carne estaba abierta. Toda su carne estaba abierta. Y si tú te pones a investigar un poquito la historia, vas a encontrar cómo martirizaban, cómo torturaban los romanos en aquel entonces. Tú vas a ver, porque está escrito en la historia, que un latigazo de un centurión, de un guardia romano, no solamente era con un látigo común y corriente, sino que en su punta tenía huesos, tenía metal, puestos de una manera estratégica para que cuando te pegara, te arrancara la carne. Cuando tú investigas cómo era la vida en los tiempos de Jesús, la verdad es que te postras ante Él. La verdad es que lloras. La verdad es que gimes. La verdad es que te arrepientes, porque era el mismo diablo lacerando a nuestro Señor. Porque el diablo no tiene misericordia, porque el diablo no tiene amor, porque el diablo quiere tu muerte y quiso la muerte de Jesús y lo consiguió. Pero no contaba con que era el Hijo de Dios y resucitó para vencerlo, para humillarlo, para decirle: soy el Hijo de Dios y todos ellos son míos y voy a pelear por ellos. Y voy a dar mi vida por ellos. Eso es lo que vino a hacer Jesús por ti y por mí. Eso es lo que Jesús quiere que verdaderamente atesores. Eso es lo que Jesús quiere, que tú atesores en tu corazón y lo guardes, y que todo lo que este mundo te ofrece
entiendas que no vale la pena y que aquí se va a quedar. El pecado es placentero, sí, pero te oculta la verdad. El placer es instantáneo y después te quedas con un vacío y ahí está el diablo diciéndote, ¿ya ves? Pecaste y te sientes más vacío, te sientes miserable. Sin embargo, lo que Jesús te ofrece es la vida eterna. La vida eterna con Él. El gozo eterno con Él. Imagínate la vida con Él. En un lugar hermoso. Y deja del lugar. Simplemente estar con Jesús es lo mejor. Simplemente sea el cielo como sea. Mientras esté Cristo, ¿qué importa lo demás? ¿Qué importa lo demás? Jesús quiere que tú estés con Él. Jesús quiere tu vida. Y vino y murió por ti. Pero te deja la responsabilidad a ti. Porque Él no quiere personas que por obligación estén con Él. O lo sigan. O hagan su voluntad. Porque entonces se hubiera hecho puros robots. Y los hubiera programado para amarlo, para alabarlo, para obedecerlo. Pero nos hizo a nosotros. Y nos dio la libertad de escoger lo bueno y lo malo. Nos dio la libertad de seguirlo a Él o seguirlo a Satanás. Él nos dio la libertad de escoger. Y no te va a obligar a seguirlo. Porque quiere que lo sigas por amor, por gratitud, por quién es Él, por lo que hizo por ti. Eso es lo que Jesús quiere. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Ay, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque como humanos somos torpes y limitados, Señor. Ayúdanos a ver lo eterno, Señor. Ayúdanos a verte a ti. Hoy te rogamos abras los ojos de los ciegos y destapes los oídos de los sordos, Señor, porque tú tienes prisa, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que le des vida a los muertos, Señor, a los muertos espirituales, Señor. Padre, hoy te rogamos que seas glorificado grandemente, Señor. Padre, hoy ven a traer el milagro de la salvación, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús
Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dice este canto que toda rodilla se doblará ante ti, Señor. Amigo, hermanos, esa es una realidad. Creas o no creas, seas cristiano, seas ateo, creas en lo que creas, esta palabra se va a cumplir cuando estemos ante Él. Algunos se inclinarán ante su majestuosidad para humillarse ante Él y darle gracias por vivir y morir por nosotros, y otros se inclinarán pidiendo perdón, pero ya será demasiado tarde, porque el arrepentimiento y el perdón está en esta tierra, en este momento, en esta vida, no cuando estemos ante Él, porque cuando estemos ante Él solo vamos a ser juzgados. La oportunidad para que inclines tu rodilla delante de Él pidiéndole perdón es ahorita en esta vida, porque cuando estemos ante Él será demasiado tarde. Toda rodilla se doblará ante Él. Todo ser humano, de toda raza, de toda nación, de toda cultura, todo ser humano nos inclinaremos ante Él. La diferencia es si lo haces por amor, por gratitud o en un arrepentimiento tardío, del cual ya será demasiado tarde. Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén, Señor. Tú eres el Señor. No hay otro Señor más que tú, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias por morir por nosotros, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por buscarnos, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Muchas gracias, Señor. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma
preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Padre, que así como Job hizo todo a un lado, toda su sabiduría, todas sus riquezas, todo lo que él pensaba, lo hizo a un lado y te pudo mirar, Señor. Así te rogamos hagas hoy, Señor, porque el perdón de los pecados y la salvación está a la mano de aquel que lo quiere y lo busca, Señor. Padre, no está lejano, tú no estás lejano. Padre, el perdón de los pecados no es nada imposible, Señor. Está en tu corazón hacerlo, porque dice tu palabra que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Señor, hoy ven a salvar, Señor. Hoy, como el buen pastor, ven a recuperar a la oveja que se ha descarriado, a la oveja que se ha quedado, Señor, a la oveja enferma, a la oveja que está distraída, a la oveja que está desanimada, aún a la oveja que no cree, a la oveja que cree que todo es muy difícil. Hoy ven, Señor, y salva, y muestra tu misericordia, Señor. Señor, hoy es el día de salvación, dice tu palabra, porque no sabemos si mañana viviremos. Padre, hoy glorifícate grandemente. Hoy ven, Señor, y recupera lo que es tuyo, porque tú eres el dueño de todas las almas, dice tu palabra, Señor. Hoy ven a arrebatárselas a Satanás de sus garras, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús echamos fuera al diablo, Señor. Y ven tú a recuperar lo que es tuyo, Señor. Padre, y llévate toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor, porque nos dejas mirar, Señor, que se cumple lo que dices en tu palabra, que más grande que tu ira es tu bendita misericordia. Amén. Y ciertamente, hoy es día de salvación. Aleluya. Que Amén. hoy, Señor, sea aceptable este tiempo de la visitación de tu Santo Espíritu. Amén. Amén, Jesús. Jesús. La vida eterna eres tú, en ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú, mis cargas puedo en ti echar. De mis pecados me olvidé, mi vida entera en ti cambió, porque yo pude reposar. Eres la piedra principal,
vida eterna eres tú. Mi sanidad también compró, mi libertad, mi gozo eterno, pues eres tú mi Salvador. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu Espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Mi vida eterna eres tú. Mi sanidad también compró. Mi libertad, mi gozo eterno, pues eres tú mi Salvador. Pero tu Espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Bendito seas, Jesús. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Amén, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. Porque dice tu palabra que donde están 2 o 3, tú estás ahí presente, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por tu palabra. Gracias por visitarnos. Padre, hoy queremos servirte, adorarte y seguir obedeciéndote, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por esta reunión, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Pues gracias a todos, gracias por su atención. Si Dios permite, el próximo domingo nos vemos aquí por un mensaje más de Jesús.